En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio vemos a nuestro Señor que estaba Él solucionando los problemas de muchos. Tenían enfermedades, algunos, otros estaban poseídos por demonios, y nuestro Señor expulsaba a los demonios y curaba las enfermedades. Bastaban que se acercasen a Él. Todo aquel que se acercaba a Él tenía ese beneficio, era curado de sus males. Y nuestro Señor iba predicando, nuestro Señor iba curando, nuestro Señor iba resolviendo todos los problemas. Pero para eso tenían que ellos tener fe y acercarse a Él. Entonces, por un lado, era necesario acercarse a Él, tener fe. Por el otro lado, vemos que nuestro Señor, Él para hacer todo esto, Él necesitaba, digamos así, Él estar en oración, en contacto con Dios. Pero bueno, uno podría decir, Él mismo era Dios. Sí, pero recordemos que Él tenía la naturaleza humana y la divina en una sola persona. Y Él, que en Él estaba la divinidad y la humanidad, Él, sin embargo, Él se retiraba, dice aquí, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Él se levantó para ir a orar. Él se retiraba para estar en más comunicación con Dios. Y después de eso es que Él predicaba, Él curaba las enfermedades y exorcizaba a los demonios. Porque después de eso es que Él dice que vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Pero antes de cumplir esa obligación, digamos así, que Él mismo se impuso, que era de ir a predicar, de ir a resolver todos esos problemas que la gente tenía, Él primero se retiraba a orar, a rezar, a estar en comunicación con Dios. Y de esa comunicación con Dios que Él nos da ejemplo, es que Él salía después a hacer sus labores, a hacer cuál es la labor que Él mismo quiso tener, era esa, era de ir a predicar, de ir a evangelizar, de ir a formar, para que todos tengan condiciones de poderse salvar, para que todo eso que Él decía, eso dure para siempre, esas palabras de Él, porque son palabras de vida eterna, son palabras que si se ponen en práctica van a tener la vida eterna. Y también prueba de eso era que las personas se curaban. Por un lado Él predicaba y su palabra era auténtica, verdadera, que Él, para demostrar que era auténtica, verdadera sus palabras, Él hacía estos milagros. ¿Por qué? Porque a veces al ser humano se le hace difícil acreditar en las cosas de fe.
Él predicaba, bueno, y será verdadero, será real, que si yo sigo los consejos de Él, me voy a salvar, existe una salvación, existe el reino de los cielos. Bueno, la prueba de eso era un milagro, porque el ser humano necesita muchas veces palpar en su piel, palpar en sí algo para acreditar. Y ellos mismos se daban cuenta que este hombre que hablaba cosas divinas y que ellos mismos se sentían incentivados a rechazar el pecado y a practicar la virtud, ellos, al darse cuenta de eso, y después que nuestro Señor les curaba de algo, le hacía un favor, ellos con eso ya estaba, con eso asegurado, con eso estaba comprobado que la palabra de Él era verdadera. Nuestro Señor lo quiso así. Y nuestro Señor también, Él tomaba iniciativa de la cura. No era apenas los que venían a Él a pedirle, sino aquí, ya por esa amistad que había con San Pedro, es que Él se acerca, toma esa iniciativa. Ya se enteró de que ella estaba con fiebre muy alta y le dice, bueno, aquí dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y él tomó esa iniciativa. Tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre. Y bueno, y aquí viene otro punto muy importante que podemos analizar. Dice aquí, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Porque así tiene que ser. La persona que recibe algún beneficio de Dios tiene que después estar dispuesta a servir como una forma de gratitud. Todos los beneficios que nosotros hemos recibido de Dios son suficientes para nosotros querer servirles. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros que estemos siempre con buena voluntad para servir a Dios. Digamos así que Dios ya hizo su parte. Ahora depende también de nosotros. Dios da todas sus gracias, da dadivosamente, con generosidad, todo lo que nosotros necesitamos. Y bueno, y a veces también uno diría, pero tal cosa que he pedido no ha llegado. Bueno, pero lo que sí que si uno tiene fe y uno pide, Dios le va a dar lo que necesitamos. No según lo que nosotros creemos que necesitamos, sino según la visión de Dios, que es lo que realmente necesitamos para lo principal, que es la salvación. Después vienen las cosas secundarias, las cosas que muchas veces en esta vida son necesarias, pero que Dios la va dando de acuerdo a que también nuestra fe no se apague. Y bueno, entonces por un lado Dios nos da ese ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, de recogerse, de orar, de tener esos momentos de relacionamiento con Dios. Después nos da el ejemplo de hacer esta labor de predicar, después de hacer el bien, de hacer milagro. Bueno, pero ahora también está la parte de aquel que se va a beneficiar. ¿Qué tiene que hacer? Es lo que vemos en la primera lectura, que Dios le estaba llamando al profeta Samuel. El profeta Samuel era aún pequeño, era un niño, y él pensaba que lo estaba llamando el sacerdote. Entonces él va y dice, aquí estoy. La traducción en latín es presto sum, o sea, estoy presto, aquí estoy. Bueno, dice, fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado. Y así fueron varias veces, hasta que el sacerdote Elí se dio cuenta de que este niño estaba teniendo una visión. Dios se estaba manifestando en él y Dios lo estaba llamando. Se dio cuenta que era auténtico, verdadero. Entonces le dice, cuando ve a acostarte y si te llama alguien, responde, habla Señor, tu siervo te escucha. Y así fue. Dios le habló nuevamente y él respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Aquí estoy para hacer la voluntad. Así tenemos que ser nosotros. Habla Señor, tu siervo te escucha. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Dios se manifiesta de muchas maneras.
Y Dios constantemente nos está dando gracias, bendiciones, pero a veces nosotros nos dormimos, a veces nosotros nos descuidamos y no estamos atentos. Tenemos que ser personas de oración muy recogidas para darnos cuenta en qué momento Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo algo, pero para eso tenemos que ser personas de recogimiento, de oración, y ahí es que Dios se va a manifestar. ¿Y qué vamos a decir cuando Dios se manifieste? Es esto: habla, Señor, tu siervo te escucha. O como dice aquí el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En la medida que nosotros tenemos esa fe y esa buena disposición, ahí es que Dios va a poder manifestarse. No es que, Dios es todopoderoso, lo puede todo, pero Él pone como que esa condición de que Él poderse manifestar en nuestras vidas siempre que nosotros tengamos esa buena disposición de decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces vamos a pedir aquí en esta misa por siempre estar queriendo hacer la voluntad de Dios, por estar siempre con el alma bien dispuesta, por un lado para hacer apostolado, para hacer el bien, por otro lado para llevar una vida de oración, una vida de entrega, y también estar dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Vamos a pedir eso por intermedio de María Santísima, que ella fue la que nos dio el ejemplo de cómo hay que hacer siempre la voluntad de Dios. Vamos a pedir eso en esta misa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.